Escucharemos a Larry David Rubin. Bueno, pues primero que nada, muy buenos días. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. La verdad, un agradecimiento muy particular a todos los directivos de la UAG, a la familia Leaño, sin duda. Y bueno, a todos ustedes por acompañarme el día de hoy. Como ustedes saben, parte de lo que platicaremos es la muy compleja relación bilateral entre México y Estados Unidos. Pero antes de meterme a profundidad en la relación bilateral, que obviamente ha sido algo que me ha apasionado a mí por muchos años, yo creo que por toda la vida, la realidad es que ahí estamos. La realidad es que esta relación ha evolucionado en los últimos años impresionantemente. Pero a lo mejor antes de eso, quisiera tomar la oportunidad para platicarles un poco de mis antecedentes, porque creo que te pueden servir a ti como estudiante bastante. Yo empecé a trabajar a los 14 años, vendiendo puerta a puerta. A los 18 me metí a una aerolínea a trabajar aquí en México, porque yo soy mexicoamericano. Y a los 18 me metí a trabajar a una aerolínea que a lo mejor ustedes conocen, que vuela aquí a Guadalajara, que se llama American Airlines. Y después de los 18 hice una carrera, empecé abajo en maletas perdidas y en todos los departamentos bastante interesantes de la aviación. Y a los 24 me nombraron director general de la aerolínea en México. Entonces, desde muy joven empecé a involucrarme en temas de la relación bilateral. A los 24 tuve la oportunidad de ser invitado a participar como miembro del consejo del American Chamber of Commerce, que aquí nos acompaña Braulio. Pues qué gusto, gracias por acompañarnos. Y el AmCham, que es la Cámara de Comercio Americana, reúne a toda la inversión extranjera en México, particularmente a la inversión norteamericana. Y ahí tuve oportunidad de trabajar como socio y voluntario por algunos años, y después de la Cámara me invitaron a liderar, a ser el CEO del AmCham a nivel nacional. Entonces ahí tuve la oportunidad de trabajar con Guadalajara muchísimo, de trabajar con Monterrey, que es otra de las subsidiarias del AmCham, y a trabajar en esta relación bilateral. También en ese momento me metí como voluntario al Partido Republicano, del cual les platicaré un poco también. Y ahí empezó verdaderamente un contacto con Washington en particular, bastante intenso por el tema del partido. Para comentarles, México es el país con mayor número de americanos fuera de Estados Unidos. Aquí hay 2 millones de norteamericanos. 1 millón de ellos son expatriados, son aquellos que ustedes seguramente han visto en Ajijic, en Chapala, en San Miguel, en otras comunidades que son americanos que se han venido a retirar a México, o a lo mejor hoy están trabajando en empresas norteamericanas. Y el otro 1 millón son personas como yo, que a lo mejor nacimos en México, pero que tenemos las dos nacionalidades, la mexicana y la americana. Y esos 2 millones de norteamericanos tienen la particularidad que todos o muchos de ellos pueden votar en las elecciones de Estados Unidos, y que pueden hacer una diferencia cuando se trata de la votación. Entonces, pues por eso el Partido Republicano y el Partido Demócrata se han establecido en México para apoyar a todos esos norteamericanos que votan en las elecciones. Entonces, en el 2004 me tocó hacer la campaña del presidente Bush. Como ustedes saben, su papá fue el creador, junto con el presidente Salinas de Gortari y el primer ministro Mulroney, del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Y después me tocó John McCain, Mitt Romney, ¿no? y estas últimas elecciones tan controversiales. Y en realidad la relación bilateral que me ha tocado a mí vivirla desde el lado mexicano y también del lado americano, porque he tenido la oportunidad de vivir allá, son unas relaciones bastante complejas. Sin duda tienes toda la parte del lado comercial, que es muy importante,
Ustedes han escuchado recientemente pues toda la negociación del Telecán que se está dando. Y el Telecán se firmó hace más de 23 años, como 25 años, tomó efecto el 1 de enero de 1994. Y el Telecán ha hecho que los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, evolucionen de una forma impresionante y que se integren de una forma impresionante. Ustedes lo ven aquí, ¿no? Con todo el Silicon Valley que tiene Guadalajara, muchos de ellos son empresas norteamericanas. Y tú te vas a diferentes estados como San Luis Potosí, o te vas a Querétaro, Guanajuato, y el sector automotriz, por ejemplo, tiene un desarrollo impresionante. Entonces, todo este desarrollo que se ha venido dando en los últimos 23 años, mucho de ello ha tenido que ver con la integración de Norteamérica. Y esa integración se ha dado, pues obviamente, por el Telecán. El Telecán hoy pues se encuentra justo en unos pocos días, el 23, en 2 días, empieza la tercera ronda de la negociación, de la renegociación del Telecán, donde estará sentado México, Estados Unidos y Canadá. Y en esa tercera ronda, que han sido bastante positivas las otras dos, pues van a tocar ya temas más difíciles de la relación bilateral, como no sé qué tanto lo has seguido tú, pero por ejemplo el capítulo 19, reglas de origen y otros temas que son los temas más complicados de la renegociación del Telecán. Y la renegociación del Telecán sí es muy importante, y es muy importante para las tres naciones, y es muy importante porque después de 23 años, imagínate tú cuánto ha evolucionado cada uno de los países. Para empezar, en 1993, 92, 93, el sector energético era algo que en México no había inversión extranjera, ¿no? Y esto ha sido reciente, hace 2 años que México se abrió al sector energético internacional. ¿Por qué? Por una gran necesidad. La cantidad de barriles que México ha venido produciendo se ha caído estrepitosamente, y la única forma de que este sector tuviera subsistencia era invitando a la inversión extranjera. ¿Por qué? Porque el sector energético de México estaba rankeado un poquito abajo de Corea del Norte. Así de mal estaba el sector energético en México. Entonces, con la inversión extranjera, pues ha permitido que nuevamente México tenga mayor producción, que México pueda tener mayores empleos en el sector energético, ¿no? Y que verdaderamente este sector se revitalice. Y eso es algo que ahora, viéndolo ya en 2017, se puede introducir como el capítulo 23 del Telecán. Y ese obviamente es un capítulo muy importante, pero otro que tienes que también es muy importante es el comercio electrónico. En 1993, pues nos acordaremos de los que estábamos jóvenes o más jóvenes en ese tiempo, pues cómo te conectabas a internet, ¿no? O sea, te conectabas a internet a través de un módem. Se acordarán los de las filas de aquí de adelante, que te conectabas a un módem que hacía todo tipo de ruidos, ¿no? Y te esperabas un rato a que ya pudieras meterte a internet, ¿no? Y una página, si te iba bien, 45 segundos tardaba en que te pudieras meter y navegar, medio navegar, ¿no? Y ese era el internet de los principios de los 90s. Hoy en día, pues tú lo ves, ¿no? Tú tienes tu smartphone, puedes checar, puedes ver, y es un avance tecnológico impresionante. El comercio electrónico, pues antes no era algo que habláramos de ello, hoy en día sí. Y todo eso de comercio electrónico también tiene que ser insertado en el Telecán. Entonces, la idea de esta negociación o esta renegociación, como yo lo veo, es darle una vitalidad al Telecán diferente de la que llevaba. Yo pronostico que para diciembre de este año el Telecán ya habrá un acuerdo entre las tres naciones de qué debe contener el nuevo Telecán o qué cambio le debe de hacer. Los cambios van a ser importantes. No se va a poder renegociar todo y cada uno de los capítulos del Telecán, porque esto tomaría muchísimo tiempo. Nada más negociar un Telecán tarda, en Estados Unidos le ha tardado 18 meses la negociación de un tratado. Estados Unidos tiene aproximadamente 11 tratados de libre comercio firmados y México tiene 46, si no mal recuerdo. Entonces, la diferencia en cantidad de tratados que tiene México con Estados Unidos, pues también te dice que en México
los que negocian tratados pues tienen una experiencia enorme en la negociación de Telecán. Entonces, el Telecán sí va a ser renegociado, pero va a ser renegociado, a mi punto de vista, de una forma muy positiva para las tres naciones. ¿Por qué? Porque México, ¿no?, naturalmente no va a firmar algo, ni Canadá, ni Estados Unidos, que no le convenga, ¿no? Y como en toda negociación, pues sí, das algo, pero también tienes que recibir algo y tiene que salir, a fin de cuentas, ganar, ganar, ganar. Y a pesar de la retórica que a veces se escucha sobre el Telecán, la administración actual entiende perfectamente la importancia del Telecán. Un ejemplo de ello es el mismo secretario de Comercio, Wilbur Ross. Wilbur Ross, en su negocio anterior, antes de convertirse en secretario de Comercio, tenía 7 plantas de manufactura aquí en México. Entonces, obviamente, él había usado el Telecán, él conoce el Telecán de primera mano y entiende la importancia del Telecán. Entonces, yo creo que podemos estar tranquilos que el Tratado de Libre Comercio va a ser renegociado positivamente para las tres naciones. Y también, pues en México hay un factor adicional que hace que esta renegociación sea, o que los gobernantes pues tengan mucho cuidado de que la negociación salga muy positiva, porque en menos de un año vas a tener elecciones en México para el próximo presidente de la nación, ¿no? Y obviamente, pues el partido que gobierna pues va a tener mucho cuidado de que la negociación sea muy positiva, porque si no la oposición pues obviamente lo va a usar en su contra. Entonces, el Telecán va a ser uno de los pendientes, creo yo, en esta relación que van a ser positivamente renegociados, pero parte de por qué se escuchó tanto de, digamos, lo negativo del Telecán en Estados Unidos, creo que reside mucho en la opinión de algunos norteamericanos. Esta relación bilateral es una relación compleja, pero también el entendimiento entre las dos naciones ha sido bastante complejo. O sea, yo a veces veo muchas ocasiones en que los mexicanos no entienden a los americanos, y no porque no hablen inglés o no hablen español, pero de igual forma los norteamericanos no entienden a los mexicanos. Y el tema del Telecán es un ejemplo clarísimo de por qué esta relación y estos comentarios que han salido con respecto al Telecán no habían sido positivos, por ejemplo, en la campaña. Particularmente en el noreste de Estados Unidos, en estados como Ohio, como Michigan, como Pensilvania, estados muy industriales con una base de trabajadores muy fuerte, muchos de ellos importantes votantes ya para hacer una diferencia en las elecciones federales. El Telecán no lo han visto positivamente, más bien, más allá, no han visto el comercio exterior como algo positivo. ¿Por qué? Porque ellos y sus familias, primos, hermanos, papás, tíos, habían trabajado, muchos de los que vivían en pueblitos pequeños, habían trabajado en fábricas que cerraron y fábricas que se vinieron a México. A mí me tocó vivirlo de primera mano cuando lideraba el American Chamber of Commerce. Me invitaron a un pueblito muy pequeño en Estados Unidos que se llama Peoria, Illinois, ¿no? Y no sé cuántos de ustedes, ¿alguno ha estado en Peoria, Illinois? ¿Sí? No, nadie. Pues sí, la verdad es que no hay mucho que hacer ahí. Me extrañaría que alguien hubiera ido a Peoria. Pero Peoria, que es un pueblito muy chiquito, y lo digo en inglés porque en español sería Peoria, ¿no? Y sí está bastante peor. Pero Peoria, este pueblito, tenía 2 plantas importantes. Tenía la planta de Caterpillar, los que hacen tractores y equipo de construcción, y tenía Maytag, la de las lavadoras. Estas 2 plantas cerraron para venirse a México. Entonces los que viven en Peoria, lo único que vivieron del Telecán fue el cierre de las plantas. El cierre de las plantas donde ellos pensaban retirarse, muchos de ellos, donde sus papás, tíos, hermanos y demás habían trabajado toda la vida. Y lo que escucharon del Telecán es cierre de fábricas, se van a México. Y lamentablemente nadie nunca les dijo los beneficios del Telecán. Que en Peoria, por ejemplo, pues tienen pasta de dientes más barata porque se fabrica en San Luis Potosí. Porque Carrier, pues los aires acondicionados se hacen en el norte de México y son más baratos. Que los coches son más económicos porque se fabrican en México.
Pero nadie les dijo esa parte de la historia. Lo único que se les quedó en la mente era cerraron fábricas y se fueron a México. Y así como en Peoria, pasó en muchísimos pueblos y ciudades de Estados Unidos. Entonces la sensación del norteamericano sobre el comercio con México, pues no es positiva. Entonces no nos extrañaría que llegan los políticos y dicen, vamos a escuchar qué dice y qué quiere la gente. Y la gente lo que dice y lo que quiere es, no queremos Telecán, no queremos comercio exterior. Y naturalmente, cuando ya sacas la sumatoria total, pues te empiezas a dar cuenta que el Telecán es muy importante y muy positivo para Estados Unidos. Pero el ciudadano en estos pueblitos no lo ha vivido así. Entonces, parte de esta renegociación es por eso. Es porque el norteamericano en esas franjas y en otras partes del país no habían entendido y no han entendido la importancia del comercio con México. En estos últimos 9 meses yo creo que ha habido una labor muy importante por parte de empresarios mexicanos y empresarios norteamericanos para difundir más el mensaje de por qué el Telecán funciona. Particularmente, por ejemplo, en Estados Unidos también hay poblaciones que no sabían que estaban haciendo tanto negocio con México. Por darte un ejemplo, yo estaba en la convención republicana y me invitaron a hablar al desayuno, ¿no? Yo representando México, a hablar al desayuno de Oklahoma, del estado de Oklahoma. El estado de Oklahoma es el estado en cuestión de exportaciones, y ahorita lo vamos a ver, es el segundo estado con mayores exportaciones hacia México. Y estaba yo sentado junto a un senador federal y este senador, yo le decía, oye, ¿usted sabe cuánto comercio hace Oklahoma con México? Y no tenía la menor idea que Oklahoma era el estado número 2 y no sabía qué exportaba Oklahoma a México. Y como esto, muchísimos otros legisladores y otros políticos no habían visto la importancia de México. Y no porque no fuera evidente. En muchos casos, por ejemplo, el sector agro, que es tan importante para Jalisco, el sector agro, pues a lo mejor un agricultor norteamericano pues estaba vendiendo su maíz, pero no se lo vendía a una empresa y que ellos supieran que iba a México. Ellos se lo estaban vendiendo a una empresa como Cargill, ¿no? Una de estas grandes empresas que compran productos agrícolas, y no sabían que esos productos Cargill se los estaba vendiendo a México. Entonces, como ellos se lo vendían a un intermediario, pues la ideología, ¿no? Un poco de lo que estaba pasando con comercio con México, pues nunca la estaban viendo. Ahora sí, en estos últimos 9 meses ha habido un gran movimiento por ayudar a entender a los empresarios y microempresarios de la relación entre México y Estados Unidos. Y eso es nada más en el lado comercial. Pero tú te fijas en los otros fenómenos que ha habido en la relación bilateral y la verdad es que muchas veces no se entienden o se entienden diferente. Por ejemplo, el tema migrante, ¿no? El tema migrante es algo a veces difícil de hablar, a mí me gusta tocarlo porque es un tema muy importante y hay que crear mucho mayor awareness, ¿no? Mucho más entendimiento de este tema particular. Pero el tema migrante, a veces uno dice, bueno, pero ¿cómo puede en Estados Unidos haber una serie de personas que critican al migrante cuando la mayoría de los norteamericanos son precisamente migrantes? ¿No es cierto? O sea, ¿cuántos de aquí tienen amigos o familiares en Estados Unidos? Pues sí, la gran mayoría, ¿no? Yo diría que probablemente todos. ¿Y cuántos de esos amigos tuyos o familiares, bueno, amigos más bien, son de origen de indio cherokee? No, pues bien poco, nadie, ¿no? No veo ninguna mano. O sea, la realidad es que probablemente todos tus amigos o familiares, ¿no? Si tienen del lado americano, pues vienen de Polonia sus antecedentes, vienen de Rusia, de Inglaterra, de Irlanda, de Francia. Pero verdaderamente el americano es hijo, nieto, bisnieto, tataranieto de migrantes. Entonces, el tema migratorio es un tema muy complicado porque la realidad del tema migratorio
empieza desde la definición de los que cruzan la frontera, particularmente en la relación bilateral México-Estados Unidos. Como sabemos, hay millones de mexicanos hoy viviendo en Estados Unidos. Muchos ya son primera, segunda o tercera generación. Pero estos migrantes, ¿no?, que han contribuido tanto a la economía, pues la fotografía que muchos norteamericanos se quedan son de los migrantes que cruzan la frontera ilegalmente. El nombre, ¿no?, inclusive la definición del migrante es diferente de la que usa México a la que usa Estados Unidos. En México, el que cruza la frontera ilegalmente para trabajar o para vivir allá se le llama indocumentado, carente de documentos, ¿no?, básicamente. En Estados Unidos se le conoce como illegal alien, dos significados muy diferentes. Entonces, la forma en que ven al indocumentado o al ilegal es muy diferente, porque primero, en Estados Unidos lo ven como ilegal, no como migrante, sino como ilegal. Alguien que hizo un acto ilegal, que es el cruce fronterizo. Entonces, el tema migratorio en Estados Unidos se empieza a definir por un tema que tiene que ver con la ilegalidad, no con la migración. Y ahí es donde el poder legislativo norteamericano tiene una tarea pendiente desde hace décadas. Cuando yo estaba liderando la Cámara, yo hablaba de este tema, y este tema ha venido evolucionando, pero ha sido el constante desde hace años, desde hace décadas. Y el poder legislativo no ha podido reformar las leyes para darle cabida a los que hoy están en Estados Unidos ilegalmente. Y es un tema complejo porque sí, uno, pues rompieron la ley al cruzar ilegalmente, pero dos, están la mayoría contribuyendo a la economía de Estados Unidos, pero lamentablemente tienen que vivir en la sombra, tienen que vivir escondiéndose de la migra, tienen que vivir escondiéndose de cualquiera que los pueda denunciar, ¿no? Entonces, eso es como viven muchos de los migrantes indocumentados en Estados Unidos. Y el poder legislativo ha tenido ese gran pendiente desde hace décadas. Eso también es una razón de por qué ganó Donald Trump las últimas elecciones. El norteamericano está frustrado con sus políticos. ¿Suena familiar? ¿No? ¿En México también pasa o no? Y en Estados Unidos están frustrados con el político tradicional que llega a prometerles que va a haber grandes cambios, que va a evolucionar el país, y resulta que ni una reforma se pueden poner de acuerdo. Entonces llega un candidato nuevo a decir: yo no soy político, yo voy a hacer las cosas totalmente diferentes y yo soy un gran disruptor de lo que actualmente se conoce como la política. Y por eso, de los 17 candidatos que hubo en el Partido Republicano, de los 17, 3 de ellos no tenían nada que ver con la política. Uno de ellos fue la expresidenta de HP, de Hewlett Packard, a nivel global, Carly Fiorina. Otro, Dr. Ben Carson, neurocirujano, nada que ver con la política. Y el tercero, Donald Trump, pues tampoco había sido político. Y los primeros que empezaron a despuntar en las primarias fueron ellos 3. Porque los otros 14, con un gran currículum político, gobernadores, senadores, que llevaban 10, 20, 30 años en la política, el norteamericano decía: ya no queremos eso. Y ahí fue donde el Partido Demócrata no supo leer al votante. No supo leer al votante, por ende no pudo darle al votante lo que el votante quería, que era un candidato que no viniera precisamente de las filas tradicionales de los políticos. No querían a un ex senador, Hillary Clinton, no querían a alguien que tuviera que ver con el poder ejecutivo, Hillary Clinton, ¿no? Y entonces empezaron a ver el votante que iba a hacer la diferencia, no el voto popular, porque el voto popular es una cosa, sino el voto electoral, que es otra cosa. Y entonces supieron leer perfecto lo que quería la mayoría de la población, pero no supieron leer lo que iba a pasar en el voto electoral. Por eso Hillary Clinton ganó el voto popular y no el voto electoral. Porque Donald Trump tuvo la habilidad de leer lo que quería el votante que iba a hacer una diferencia en el sistema electoral, que como saben hay una diferencia, ¿no? En México sí gana el voto popular, pero en Estados Unidos el que gana es el que tiene el voto electoral.
Entonces, parte de esa frustración era con el político tradicional, porque el político tradicional no ha podido llevar a cabo, por ejemplo, en el poder legislativo, las grandes reformas que el país necesita. 3 grandes reformas que el país necesita, pues una era y es el tema migratorio. ¿Qué hacer con los millones de migrantes que hoy viven en Estados Unidos y que no pueden ser residentes, aunque ya son residentes, ¿no? Porque pues ya están residiendo en Estados Unidos? ¿Qué hacer y cómo llevarlos de ser ilegales a legales? Ese es otro proceso. Por eso es bastante complejo, porque no es solamente darle luz verde a los migrantes, sino cómo lo haces. Porque si rompieron la ley, pues los norteamericanos dicen, pues si rompieron la ley, o tienen que ser multados, o tiene que haber algún costo porque rompieron la ley, ¿no? Si te pasas un semáforo, pues tienes que pagar una multa, ¿no? En Estados Unidos. Y entonces, esa ha sido parte de la complejidad del tema, por ejemplo, migratorio en Estados Unidos. Es cómo llevas a cabo una reforma para que esa reforma tenga un impacto social importante. La reforma fiscal, ¿no? La reforma de impuestos, otra reforma muy importante en Estados Unidos, que no se ha podido llevar a cabo en 30 años. El último presidente que hizo una reforma fiscal, o es más, que hizo algo para el tema migrante, fue otro presidente republicano, Ronald Reagan. Y eso fue en los 80s, ya, como dirían, ya llovió, ¿no? Y la realidad es que esa frustración fue la que llevó al votante a decidir poner a un presidente muy diferente del status quo que siempre había tenido Estados Unidos. Y en esta relación bilateral, pues naturalmente para Estados Unidos México es muy importante. Es muy importante por el tema comercial, pero también es muy importante por el tema de seguridad. Es muy importante porque México y Estados Unidos compartimos problemas comunes, como es el narcotráfico. También tenemos asuntos muy importantes como es la seguridad, ¿no? Entre las dos naciones. El parar la migración es muy importante, la migración ilegal, porque hoy los que están cruzando la frontera, es más, ya están regresando más mexicanos, y esto es una tendencia que no empezó con Donald Trump, esta es una tendencia que lleva muchísimos años. Barack Obama se convirtió en el presidente que más deportaciones ha hecho en la historia de cualquier otro presidente. Y desde entonces viene en decaída el número de mexicanos que cruzan la frontera a los que se regresan. O sea, hay más mexicanos que se regresan a México de los que están cruzando la frontera. Pero ¿qué está pasando? Por ejemplo, estados como Chiapas, estuve ahí la semana pasada con el presidente Peña Nieto viendo pues el daño que hizo el temblor del 7 de septiembre a Chiapas. Y me decían, en Chiapas, por ejemplo, cada año cruzan una población, imagínate cuánta población ha de tener Chiapas, no sé, 1,5 millones, 2 millones de personas. Cada año cruzan la frontera Guatemala-Chiapas 2 millones de personas. 2 millones de personas. Muchas de las cuales no logran cruzar la frontera México-Estados Unidos, que ese es el objetivo. Muchos de esos millones se quedan en territorio nacional. Pero lamentablemente México no tiene control sobre ellos porque no son cruces legales, ¿no? Son personas que agarraron una barquita, se metieron al Grijalva y por ahí se cruzaron, ¿no? Entonces, la verdad, el tema migratorio es un problema que resolver para que sea legal, muy importante para México y Estados Unidos. Es más, me decían que lo encontré bastante impresionante, que en la frontera Guatemala-Chiapas no solamente era cruce de centroamericanos, sino también cruce de haitianos, de brasileños y de otras nacionalidades, pero que recientemente habían encontrado que muchos africanos estaban cruzándose la frontera sur para llegar a Estados Unidos. Africanos, imagínate. Entonces, el tema migratorio obviamente es un tema muy importante para Estados Unidos, de cómo regularlo, cómo hacer que los cruces sean legales, que Estados Unidos pueda tener un control, que los que cruzan son personas que buscan un bienestar, no que buscan hacer un daño en Estados Unidos, ¿no? Porque ante los sucesos que ha habido en todo el mundo, como lo que vimos en Marsella, lo que hemos visto en Londres, lo que hemos visto en Alemania, ¿no? En mismo España, pues son sucesos de terrorismo que pudieran pasarle a Estados Unidos, ¿no?
y que le han pasado en años anteriores a Estados Unidos. Entonces existe un gran miedo por la población norteamericana que alguno de ellos, que hasta hoy no ha pasado, cruzara la frontera México-Estados Unidos para buscar hacer un daño allá. Y la verdad es que el cruzar la frontera México-Estados Unidos, si siempre ha sido difícil, ahora es todavía más difícil. Esto ya lleva años de ser muy complicado, ¿no? Pero los polleros le venden la idea a los centroamericanos de que van a encontrar un mejor futuro en Estados Unidos. Y muchos de ellos lo que hacen, los papás, es dejan a sus hijos menores de 18 años que se los lleven los polleros y los intenten cruzar por la frontera México-Estados Unidos. Pero es lamentable lo que hacen los polleros, porque ustedes han visto las fotografías recientes, que después cruzan trailers y abandonan los trailers, ¿no? Ahí a 40 grados de temperatura, y eso, pues imagínate estar en un tráiler a 40 grados, ¿no? Sin aire acondicionado, sin agua, pues naturalmente es lo más inhumano que existe. Otros polleros los dejan cruzar por el desierto de Arizona, sin saber, pues los pobres niños que cruzan, que el desierto es kilómetros y kilómetros de arena, ¿no? O sea, no va a haber nada, ni agua, no va a haber ni más que sol y todas las inclemencias que puede haber ahí y serpientes y demás. O sea, la verdad, cruzar por ahí es la muerte ya casi asegurada, ¿no? Y entonces este tipo de violaciones a derechos humanos naturales, ¿no? Pues también es un tema muy importante en Estados Unidos, y que lo que se busca es regular todo este tema migratorio. Y entonces todos estos tipos de temas, como también es el tema del narcotráfico, son preocupaciones entre las dos naciones. El tema narcotráfico, Estados Unidos, a través del presidente Bush con el presidente Calderón, establecieron lo que se llamó en su momento la Iniciativa Mérida. La Iniciativa Mérida le ha dado a México de un capital intelectual muy importante en la lucha contra el crimen organizado, y también le ha dado un capital importante financiero para luchar contra el crimen organizado. O sea, no solamente es darte el dinero, sino también darte el know-how para poder luchar contra este gran mal que aqueja a México. Y esta Iniciativa Mérida ha sido importante para México porque justo hace eso, apoya en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y todo esto. Y estos son algunos de los tantos proyectos que existen entre las naciones. Con el presidente Fox, el presidente Bush también tenía una iniciativa que tenían una iniciativa bilateral que se llamaba ASPAN, que tuve la oportunidad de participar, y ASPAN, que es era el Acuerdo de Seguridad y Prosperidad de América del Norte, justo era un acuerdo buscando que los dos países pudieran trabajar más de cerca en temas de seguridad y de crimen organizado. Y entonces esta relación México-Estados Unidos, como te das cuenta, es una relación con muchos temas, es una relación muy compleja, pero lo más importante de entender es que México y Estados Unidos siempre van a estar unidos, siempre van a ser vecinos. Y a mí me gusta decir que esta relación México-Estados Unidos es mucho más que una relación de vecinos, que sin duda es. Es una relación y es una cercanía impresionante. No hay día que tú no tengas una interacción con algo americano, como también en Estados Unidos no hay día que no tengas una interacción con algo mexicano. Los restaurantes que más auge tienen en fast food, por ejemplo, son restaurantes que sirven comida mexicana. Tú no hay restaurante que no vayas y que los que te atiendan o los que ayudan en la cocina no sean mexicanos. Yo fui a un pueblito chiquito hace poco en Estados Unidos, en Connecticut, y dije, bueno, a lo mejor aquí no va a haber mexicanos, ¿no? Pues claro, fui a un restaurante y había un chorro de mexicanos ahí también, ¿no? Y así en todo Estados Unidos. Porque el mexicano, como lo pudimos ver en este terrible sismo en la Ciudad de México, son extremadamente serviciales. O sea, somos, ¿no? Porque también soy mexicano, serviciales. Esa es parte de la educación que se tiene en México, ¿no? El servir. Y por eso en mucho del sector servicio encuentras cantidad de mexicanos. Entonces Estados Unidos y México se necesitan y se van a necesitar por muchos años. Aquí, por ejemplo, el otro día estaba en Chiapas justo, y afortunadamente pues me invitaron a un café, y me trajeron un café
de Starbucks. Y entonces, lo interesante de ese café que me estaba yo tomando es que sí era de Starbucks, una cadena americana, franquicia mexicana, o sea, los dueños de Starbucks de México son familia mexicana, ¿no? Pero el café que yo me estaba tomando de Starbucks no era un café de Estados Unidos, era un café de grano de Chiapas, ¿no? Entonces, eso es la integración que hay entre México y Estados Unidos, definido como el café de Starbucks. Eso te da el ejemplo de esta gran integración que existe entre México y Estados Unidos. Tú, el coche que manejes en Estados Unidos, probablemente alguna parte, si no es que todo, fue manufacturado en México. Y así, ejemplo tras ejemplo, tras ejemplo, tras ejemplo, de esta gran integración que existe entre las dos naciones. Y entonces, por eso yo me atrevo a decir que la relación México-Estados Unidos es una relación muy cercana. Y los políticos muchas veces nos dicen de las relaciones cercanas, pues a veces llaman, por ejemplo, a los cubanos, ¿no?, como nuestros hermanos cubanos, ¿no? Y a mí me caen muy bien los cubanos, y es más, estuve casado con una cubana mexicana, ¿no? Pero los cubanos con los mexicanos, pues la relación entre Cuba y México es muy poca. La verdadera hermandad es la hermandad entre México y Estados Unidos. Esa es la verdadera hermandad. ¿Por qué? Porque hay muchas afinidades, porque no sé si tú sepas, pero el segundo mayor número de turistas a Estados Unidos, ¿sabes de dónde viene? El segundo. No de Guadalajara, ¿verdad? De México. El segundo mayor número de turistas a Estados Unidos es de México. Por eso también el tercer socio comercial más importante para Estados Unidos es México. ¿Cuántos países del mundo no quisieran ser el tercer socio comercial de Estados Unidos? ¿Cuántos países no quisieran tener una frontera, aunque fuera de unos pocos kilómetros, con Estados Unidos? Y afortunadamente Estados Unidos tiene una frontera con México de 3,000 kilómetros. Tiene una relación con México súper integral, y es una relación que no va a cambiar. Digamos, no va a cambiar a lo negativo, al contrario, va a haber mayor integración cada vez más. Entonces, no importando quién sea el político, la política, quién sea el presidente, la presidenta en cualquiera de los dos países, México y Estados Unidos siempre van a estar integrados, se complementan en muchos sentidos. La población norteamericana es una población mucho mayor en edad, la mexicana es más joven, ahí se complementan. La productividad del trabajador mexicano es mayor que la del americano o la del trabajador canadiense, ahí se complementan. Los recursos naturales que tiene México se complementan con Estados Unidos y Canadá. Por eso el crear una región Norteamérica energética tiene mucho sentido, porque Canadá, Estados Unidos y México pueden ser un bloque energético tremendamente importante, y ahí es otra oportunidad para México, para Estados Unidos y Canadá de trabajar juntos. Y así vas viendo la complementariedad que tienen México, Estados Unidos y Canadá, y particularmente en mi enfoque de Estados Unidos con México, es enorme en todo sentido. Y por eso creo que lo que debemos de hacer los que estamos involucrados en esta relación México-Estados Unidos es buscar cómo se dé mayormente esta integración entre México y Estados Unidos. Y obviamente también ayudar a que haya mayor entendimiento en Estados Unidos y en México. Porque ¿qué pasa? El ciudadano que está, no sé, en una ciudad como Des Moines, Iowa, ¿no?, abre su periódico cuando se está echando un cafecito que a lo mejor puede ser proveniente de Veracruz, ¿no?, y está leyendo el periódico, el Des Moines News, o sea, no lee el Wall Street Journal, no lee el New York Times necesariamente, está leyendo su periódico local, que es muy de la costumbre americana, ¿no? ¿Y qué ve sobre México? ¿Qué crees tú que ve de México? ¿Del gran desarrollo económico de México? Probablemente no. ¿De los grandes avances que hay en México? Probablemente no. Lo que está leyendo de México es: hubo no sé cuántos muertos aquí, hubo no sé cuántos secuestros allá, hubo esta red de narcotráfico, se escapó
este narcotraficante, está leyendo las malas noticias de México. Y lamentablemente México no ha podido reaccionar en Estados Unidos para decirle al norteamericano: esa es una pequeñísima fotografía de México, pero no lo es todo. Entonces el norteamericano, por ejemplo, ahora me tocó que hasta duda venir a visitar Puerto Vallarta, por ejemplo, porque dice: bueno, es que yo escucho que en México hay muchísimos casos de violencia, ¿no? Y siempre les digo, son aislados, ¿no? O sea, sin duda no te vas a meter en cualquier lado del país, como también te pasará en Nueva York, ¿no? No te vas a meter en cualquier lado de Manhattan, o en Chicago no vas a ir al South Side, ¿no? Porque pues, no es lo mejor en la noche de ir a visitar. Pero yo estaba sentado en Nashville, Tennessee, imagínate, justo en el corazón del country americano, si te gusta la música. Y en Nashville, Tennessee, y justo pasó, estaba yo viendo la tele local, y estaban diciendo lo peligroso que era Cancún, porque se había muerto una americana en una alberca. ¿Tú escuchaste de eso, Cheto? Y entonces, y lo peligroso que es Cancún, ¿no? Seguido de un anuncio de que en Nashville había 35 muertes al mes, o no sé qué, de asesinatos, ¿no? Y a ver, espérate, hablan de una sola muerte en Cancún, que no sabemos cómo murió, ¿no? La norteamericana, a 35 que tiene Nashville, ¿no? Pero lo que los impacta no son los 35 en Nashville, sino es la turista que murió en Cancún. Y lamentablemente no ha habido una forma de transmitirle al norteamericano que es una pequeña foto de Estados Unidos. Y esa foto que ven en Estados Unidos es una foto totalmente parcial, ¿no? Y les quiero enseñar, Ray, si me permites, las gráficas que tengo, nada más para verlas rápidamente, sobre la relación México-Estados Unidos. Creo que, y estas las voy a pasar muy rápido. Pero vamos a ver un poco de las fortalezas entre los dos países. Por ejemplo, para México, no sé si lo puedas leer todo porque está en letras chiquitas, ¿no? Pero, por ejemplo, en temas políticos, pues México es una democracia estable, tiene una política macroeconómica estable, un crecimiento de un dígito, pero bastante estable, siempre está del 5 este año se calcula 1.5%, pero un crecimiento importante, ¿no? Y demás oportunidades, no me voy a meter mucho a eso. La siguiente, Ray, por favor. Este es un ejemplo, por ejemplo, el azul es el crecimiento que se espera en los próximos años, 2017-2018, contra Latinoamérica. Entonces México va a crecer mucho más rápido que Latinoamérica, por eso México es tan atractivo para mercados como Estados Unidos. La siguiente. Un poco de la interrelación que platicábamos en macroeconomía, ¿no? La producción industrial entre México y Estados Unidos es esa gráfica de la izquierda. Cómo han crecido los remittances, ¿cómo se llama esto? Las remesas, muchas gracias. La siguiente, por favor. Esta me gusta mucho. Fíjate en esta gráfica, todo lo que ves en verde, todos esos estados de la Unión Norteamericana, de los 50 estados de Estados Unidos, esos que están en azul, los que ves en azul, que son 6 estados, esos 6 estados, su principal mercado de exportación es México. Los que están en verde, que son 22 estados, incluyendo el estado de Oklahoma con el que platiqué el senador, 22 estados, su exportador, su número 2 de exportación es México. Los rosas son 3 estados, incluyendo Florida, tercer lugar. Total es que en primer, segundo o tercer lugar, el mercado de mayor exportación para 31 estados de la Unión Americana es México. 231,000 millones de dólares de exportación a México. Y la siguiente, Ray, que es la final, esto te da un ejemplo de el detalle por cada estado, nada más para que veas las cifras. Y eso es un poco de las cifras. Si ves Texas, ¿no? Texas es el que más comercia con México, 92,000 millones de dólares.
puedes ver otros grandes ejemplos del comercio bilateral entre México y Estados Unidos. Pero algunos estados, por ejemplo, ahí está Oklahoma, ¿no? 537 billones de dólares y otros tantos, como ves, que hacen muchísimo comercio con México. Ya, gracias, Ray. Entonces, esa relación pues va a continuar. Y bueno, sé que vamos a tener preguntas y respuestas, me parece. Y sí tenemos todavía tiempo, ¿verdad? Para unas preguntas y respuestas, que con mucho gusto a ver quién se anima entre todas estas personas mira, muy bien. Siempre la primera es la más difícil, pero no sé si le van a pasar algún micrófono o algo así para que se escuche la voz o no. Sí, creo que... Perfecto. Que ahí viene, mira. No, si no te presto con gusto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gloria Islas. Trabajo aquí en Único. Y bueno, dos preguntas. Primero, ¿qué exporta Oklahoma a México? Porque ya no nos contaste. Y la segunda es, ¿qué está haciendo el Telecan en el tema ambiental? Porque evidentemente mover toda la industria o todo lo que se procesaba en Estados Unidos a México genera una huella ecológica. Entonces, mi duda es, dentro de estas nuevas negociaciones, ¿hay algún apartado específico para el impacto ambiental? Porque como sabemos, redujeron los fondos que tienen que ver con el medio ambiental, específicamente con cambio climático. ¿Sí? Gracias. Bueno, de Oklahoma a México lo que se exporta es maquinaria. Maquinaria pesada es lo que más se exporta de Oklahoma a México. Y en el tema ambiental, no va a entrar dentro del Telecan como tal. Hay un acuerdo climático que tiene México con Estados Unidos firmado aparte de. Y el tema climático no va a ser parte de la renegociación del Telecan. De por sí tienen nada más 6 meses, ¿no?, para terminar una negociación bastante pesada. Entonces, en estos 6 meses se están enfocando, digamos, en los puntos que son más importantes en el comercio entre las 3 naciones, ¿no? Y los temas, por ejemplo, decíamos energético, comercio electrónico, ¿no? El tema de reglas origen, va a haber ahí un cambio importante, o se busca hacer un cambio importante, el tema del capítulo 19. Entonces, esos son como los principales focos de atención en donde negociarán México, Estados Unidos y Canadá. Tenemos unas preguntas más. Perfecto. ¿Qué pasaría con nuestra relación bilateral si Donald Trump decide que no es conveniente seguir en el Telecan, principalmente en cuestión comercial? Claro. Sí, esta pregunta me la hacen bastante seguido, pero la realidad es que Donald Trump se ha venido reuniendo en los últimos 9 meses que lleva de gobierno con una cantidad enorme de presidentes de empresas, ¿no? Y los presidentes de los consejos de las empresas que se han reunido con el presidente Trump, en la mayoría de los que tienen que ver con negocios multinacionales, le han dado el mismo mensaje, y ese es el mensaje, que el Telecan para ellos es muy importante. Entonces, el presidente de Estados Unidos entiende perfectamente la relación comercial que existe entre México y Estados Unidos. Entonces, por eso es poco, yo considero, más bien, lo veo como muy poco probable que esta administración quiera salirse del Telecan, ¿no? Sin duda una estrategia de negociaciones es decirlo, ¿no? Pero el que se salga yo lo veo como poco probable. Es más, el representante de comercio, Robert Lighthizer, que se dedica parte de sus funciones a las negociaciones como esta, para ser confirmado por el Senado, se le preguntó, y más bien se le indicó que lo que querían es que él fuera el encargado de buscar mejoras en el Telecan. No terminar el Telecan, sino buscar mejoras en el Telecan. Entonces, es muy poco probable, yo diría casi nada probable, que el Telecan se llegara a terminar. Y de por sí ya hay una relación del Telecan, del comercio total que tiene México con Estados Unidos. Aproximadamente el 46% de ello viene por el Telecan. El restante entra por reglas como de la OMC. Entonces, la mayoría del comercio entre México y Estados Unidos no es
producto del Telecán. ¿Qué consecuencias cree que tenga para México los llamados bebé ancla? Pues en realidad es parte del tema migratorio. Yo creo que por eso, por este particular asunto y otros, yo creo que es muy importante el que los legisladores norteamericanos se enfoquen en llevar a cabo una reforma migratoria. Porque el problema migratorio, y lo llamo problema, no se ha podido resolver adecuadamente porque lleva años y porque entre más años más complicado es de no resolverse. Entonces, creo definitivamente que se tiene que llevar a cabo una reforma integral al sistema de migración y ese va a determinar hacia dónde y cómo va a funcionar pues la aceptación de migrantes en Estados Unidos. ¿Por qué solo a los mexicanos indocumentados se les considera como ilegales y a los cubanos se les considera como inmigrantes o exiliados? Claro, bueno, no nada más a los mexicanos se les considera como ilegales, más bien a todas las nacionalidades y ya inclusive a los cubanos también. Ya se terminó el de dry food, la política que se tenía anteriormente con Cuba. Cuba, particularmente desde que entró Fidel Castro, pues ha sido un régimen, ¿no?, comunista que ha estado Estados Unidos en contra por todo el desastre que hizo para millones de cubanos que tuvieron que emigrar e irse, muchos de ellos a Miami y a la Florida, dejando sus casas, sus pertenencias, sus bienes. ¿Por qué? Porque se los llevó todo el gobierno. Y desde entonces, y desde los 60s, se estableció una política en que cualquier cubano que pisara territorio norteamericano iba a ser residente, ¿no? Y entonces, desde entonces, se les dio esa facultad a los cubanos de poder entrar a Estados Unidos y por eso veíamos las balsas que cruzaban, ¿no?, para llegar a Estados Unidos, justo para pisar territorio americano y ser considerados para residir en Estados Unidos. Agradecemos a Larry David Rubin por su interesante conferencia y en nombre de la Universidad Autónoma de Guadalajara, el licenciado Juan Carlos Leaño del Castillo y el doctor Fernando Mata Carrasco harán entrega de un reconocimiento por su excelente conferencia.